Mi nombre es Giovanna Veneranda Martínez Morales y voy a hablar sobre el tema enfrentamientos bélicos en el mundo bipolar y movimientos de liberación nacional. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, dio inicio a un enfrentamiento entre los líderes de dos grandes bloques ideológicos y económicos. Por el lado del bloque occidental se encontraba Estados Unidos de América, que se inclinaba por defender los postulados del sistema capitalista, mientras que por el lado del bloque oriental estaba la URSS, dispuesta a defender por todos los medios al régimen socialista. El origen de esta situación se remonta a la desconfianza mutua que surgió entre Estados Unidos y la URSS inmediatamente después de la victoria sobre su enemigo común, el nazismo, única circunstancia que los había unido. Ambos países habían entrado en la guerra debido a las agresiones respectivas de japoneses y alemanes, abandonando las políticas aislacionistas del periodo de entreguerra. Una vez lograda la victoria, comenzaron las discrepancias, ya que cultural e ideológicamente ambos países tenían poco en común. La desconfianza se apoyó además en hechos como el monopolio atómico de Estados Unidos y las presiones soviéticas sobre los gobiernos de los países de Europa del Este, en los que se implantaron regímenes comunistas sin consultar a sus poblaciones. A esta desconfianza hay que añadir la rivalidad ideológica, expresada a través de la propaganda a la que recurrieron ambos bandos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca enfrentaron directamente a sus ejércitos, sino que aprovecharon conflictos de otros países o incluso los provocaron, con el fin de intervenir en ellos para así implantar su modelo político y económico. El comienzo de la Guerra Fría se produjo entre 1946 y 1948, como consecuencia de una serie de acontecimientos internacionales que fueron incrementando la desconfianza y el temor entre los países occidentales y la URSS. Entre ellos están los siguientes. Israel y Palestina. Los judíos que habían sido expulsados con anterioridad querían crear un Estado en Palestina. Inglaterra, que en 1917 tenía el control en la región de Palestina, prometió un hogar para todos ellos, ya que por los asesinatos por el nazismo era conveniente. La ONU, en 1947, decidió separar en dos estados, que era el árabe y el judío. Los estados árabes rechazaron el plan de la ONU, que se había comprometido a respetar sus derechos. El 15 de mayo de 1948, tras la retirada de las tropas británicas, se proclamó el Estado de Israel. Los palestinos, residentes en las nuevas tierras judías, no deseaban abandonar sus hogares, con lo que los enfrentamientos entre judíos y árabes que siguen hasta hoy en día comenzaron de inmediato. Ese día se inició el llamado Éxodo palestino. En mayo de 1948, los judíos, enfrentándose a sus vecinos árabes y echando a miles de palestinos del territorio, declararon la independencia y proclamaron el Estado de Israel en el centro del territorio palestino. Este problema aún está presente y parece no tener fin en los enfrentamientos entre árabes e israelitas. La Guerra de Corea. Durante muchos siglos, Corea fue gobernada con una monarquía absoluta independiente llamada Yi o Joseon entre los años 1392 a 1910. En 1905, el Imperio ruso reconoció la supremacía de Japón sobre Corea, convirtiéndose en un protectorado de ese país. En 1910, Japón completó la anexión de Corea, dominio que se prolongó por cerca de 35 años. El 8 de agosto de 1945, 2 días después de la estallada bomba de Hiroshima, la Unión Soviética invadió Corea en su parte norte y Manchuria. Al vencer a Japón, Estados Unidos le pidió que se rindiera a la Unión Soviética, a las tropas que estaban por encima del paralelo 38 y a las de debajo de ese paralelo que se rindieran a Estados Unidos. Desde entonces quedaron, de hecho, dos zonas de ocupación, siendo el paralelo 38 la frontera. A partir de este momento se inició el conflicto que a la postre terminaría en guerra entre ambas Coreas.
con la consecuente división del territorio. Dicho conflicto inició cuando fue planteada la pregunta de quién debería supervisar la instauración de un nuevo sistema político en Corea. La Unión Soviética se inclinaba por el establecimiento de una república popular o comunista, con Kim Il-sung a la cabeza. Estados Unidos y la ONU por una república democrática y representativa, por lo que deberían celebrarse elecciones en todo el territorio. No se llegó a ningún acuerdo. La Unión Soviética cedió el poder en el territorio a la alianza de partidos de resistencia, encabezados por el Partido del Trabajo. En cambio, en mayo de 1948, las Naciones Unidas impulsaron la celebración de elecciones en la parte sur del paralelo 38, que daría lugar a la creación de la Asamblea Nacional o Parlamento, cuya principal función sería redactar una constitución democrática. El 3 de septiembre de 1948 fue instituida, bajo el patrocinio soviético, la República Popular Democrática de Corea. Días antes, el 15 de agosto, y con el apoyo de Estados Unidos, había sido proclamada la República de Corea como único gobierno legítimo. La intención de la ONU y de Estados Unidos era establecer un sistema parlamentario similar al de la mayor parte de las naciones europeas y el método de gobierno impuesto en Japón por las fuerzas de ocupación estadounidense, un régimen donde el Parlamento contara con un predominio notable dentro del sistema político y el presidente de la República o primer ministro desempeñara un papel meramente parlamentario. El Parlamento coreano terminó por nombrar a Syngman Rhee como presidente, el cual, a través del tiempo, convertiría al régimen coreano en una dictadura personalista y permanecería en el poder hasta 1960, cuando una ola de manifestaciones lo obligó a abandonar el país. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió a Corea del Sur con el fin de unificarlo bajo el comunismo, comenzando así la guerra que duraría 3 años. China Popular y la Unión Soviética apoyaron al norte, mientras que Estados Unidos y Gran Bretaña apoyaron al sur. Este conflicto finalizó en julio de 1953 con la firma de un armisticio entre ambas partes, por lo que técnicamente ambos países se encuentran aún en guerra, pues nunca se firmó un tratado de paz. La Revolución Cubana. Las constantes dificultades económicas generadas por el control estadounidense desde 1906, tanto en las finanzas, la agricultura y la industria de Cuba, generaba un ambiente de crisis que no tenía fin. Se sucedieron más gobiernos aliados a Estados Unidos que prometían reformas para mejorar la calidad de vida del pueblo cubano. Esas reformas nunca se cristalizaron, por lo que la situación de inconformidad seguía creciendo en la isla. El 10 de marzo de 1952, un militar de nombre Fulgencio Batista y Saldívar, que ya había ocupado el poder hasta por 2 ocasiones en años anteriores, llevó a cabo un golpe de Estado, construyendo un régimen militar dictatorial. Se mantendría en el poder hasta 1959, año del triunfo de la Revolución Cubana, que encabezó Fidel Castro Ruz, junto con el argentino Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, entre otros. El 3 de enero de 1961, en una de las últimas medidas de su gobierno, antes de entregárselo a John F. Kennedy, el presidente Dwight D. Eisenhower cortó las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. El enfrentamiento abierto era inminente y se mantiene hasta nuestros días. Los motivos de esta ruptura estriban en que la Revolución Cubana adopta la forma de revolución comunista, afectándose de manera absoluta los intereses de los empresarios estadounidenses al ser nacionalizadas todas sus propiedades. Estados Unidos responde primero con el embargo comercial que prevalece hasta nuestros días y luego con el enfrentamiento militar, promoción y apoyo hacia un grupo de anticastristas exiliados para invadir la isla con el fin de derribar el régimen comunista de Fidel Castro. Este hecho, ocurrido el 17 de abril de 1960, se le conoce como el desembarco de Bahía de Cochinos, la cual organizó la CIA desde Nicaragua y que resultó un completo fracaso. La Guerra de Vietnam. Fue a raíz de su derrota en la batalla de Dien Bien Phu, llevada a cabo en 1954, cuando los franceses decidieron celebrar negociaciones de paz en Ginebra. Ahí
se prescribió que Vietnam se dividiría provisionalmente en dos zonas militares. Al norte de paralelo 17 se mantendrían las fuerzas comunistas de Ho Chi Minh, que desde septiembre de 1945 habían establecido en dicha área la República Democrática de Vietnam. En el sur quedaron estacionadas las fuerzas francesas y las vietnamitas anticomunistas, encabezados por Nguyen Die Diem, que en 1949 había creado, con la venia de París, la República de Vietnam. De acuerdo con lo estipulado en Ginebra, se debía proceder a la realización de elecciones en el país para reunificarlo y definir la tendencia política del nuevo gobierno. Diem se negó a cumplir esta condición, alegando que el país corría peligro de caer bajo el totalitarismo comunista, y se limitó a ordenar la celebración de un referendo en el sur mediante el cual fue confirmado como presidente. De esta forma se materializó la división de Vietnam en dos estados antagónicos entre sí. En un principio parecía que el gobierno sureño podría garantizar la supervivencia del estado anticomunista, pero muy pronto el régimen de Diem comenzó a ser acosado por las guerrillas comunistas del Vietcong. La verdad era que el sur estaba pésimamente administrado por un incompetente y corrupto gobierno militar, incapaz de enfrentar eficazmente los grandes problemas que aquejaban a la población. Por si fuera poco, el frente militar se estaba deteriorando gravemente a favor de los comunistas. Para fines de los años 60, parecía solo cuestión de tiempo que el sur cayera en manos de los comunistas del norte. Fue cuando hizo su aparición Estados Unidos para impedir la derrota definitiva del gobierno de Diem y evitar que se propagara el comunismo por todo el sureste asiático. Desde 1961, Estados Unidos envió apoyo militar y logístico masivo a Vietnam del Sur, mientras que el norte era apoyado por la Unión Soviética. En Vietnam se escribió una de las más sangrientas y vergonzosas páginas de la Guerra Fría. Casi una década y media de la guerra entre el Vietcong y el ejército de Estados Unidos devastó al país. Bien conocida es la bárbara destrucción que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos perpetraron en Vietnam, país en el que arrojaron más bombas que las usadas en total durante la Segunda Guerra Mundial. Fue sobre todo durante el periodo 1965 a 1968 cuando el ejército de Estados Unidos se ensañó más sobre Vietnam y su pueblo. La Guerra de Afganistán. Esto inició porque impulsaron a los soviéticos a llevar a cabo una invasión militar directa en este país, desde 1979 a 1988. La URSS, a pesar de su superioridad militar, no pudo pacificar el país ni acabar con los grupos guerrilleros, que finalmente lograron controlar Afganistán tras la retirada de las tropas soviéticas. Esta intervención no tenía como objetivo ampliar el poder soviético, sino impedir la expansión del fundamentalismo islámico triunfante en el vecino Irán. Ese principio o propósito no pudo cumplirse, ya que los talibanes triunfaron y gobernaron en Afganistán hasta el año 2001. En cualquier caso, la invasión soviética de este país supuso el inicio formal de lo que se conoce como la Segunda Guerra Fría. Ahora, explicaré lo que son los movimientos nacionales. India y Pakistán. Estas dos potencias nucleares del sudeste asiático han estado en disputa por Cachemira desde antes de que India y Pakistán se independizaran del Reino Unido, en agosto de 1947. Según el plan de reparto contemplado por el Acta de Independencia de la India, Cachemira podría elegir libremente si sería parte de India o de Pakistán. Pero cuando en 1947 el gobernante local, Mahatma Hari Singh, eligió a India, estalló una guerra que duró 2 años. Una nueva guerra le siguió en 1965 y en 1999. India también se vio envuelta en un breve pero intenso conflicto con tropas rebeldes apoyadas por Pakistán. Muchos de los habitantes del territorio no quieren ser gobernados por India y prefieren ya sea la independencia o una unión con Pakistán. Más del 60% de los habitantes del estado indio de Jammu y Cachemira profesan la fe islámica, lo que lo convierte en el único estado del país donde hay una mayoría de musulmanes. Las altas tasas de desempleo y las denuncias de violencia excesiva por parte de las fuerzas de seguridad que se enfrentan a manifestantes e insurgentes armados también han agravado el problema. La insurgencia y violencia en Cachemira ha ido y venido desde 1989,
pero la región ha estado viviendo una nueva ola de violencia a raíz de la muerte del líder militante Burhan Wani en julio de 2016. Aún existen relaciones de tensión entre ambas potencias. Irán. En Irán, el movimiento nacionalista encabezado por el primer ministro Mohammad Mossadegh obtuvo el poder y tomó varias medidas radicales, entre las que se contó la nacionalización del petróleo. Estados Unidos, con la colaboración de otros países occidentales, derrotaron a Mossadegh e instaló el gobierno prooccidental Mohammad Reza Pahlavi con el título monárquico de Shah de Irán. Argelia. El Frente de Liberación Nacional es un partido político argelio. Junto a su brazo militar, el Ejército de Liberación Nacional, lideró la independencia del país respecto a Francia en 1962 y gobernó el país en carácter de partido único hasta 1991, cuando fue introducido el multipartidismo. En la actualidad, mantiene su preponderancia dentro de la escena política argelina. Sudáfrica. Un hecho característico de Sudáfrica fue la discriminación racial. Sudáfrica salió del dominio británico en 1961 y los blancos habían impuesto el sistema de apartheid, que significaba desarrollo separado. El ANC, Congreso Nacional Africano, decidió luchar contra esa política racista mediante la desobediencia masiva de la población en el llamado Movimiento del Desafío, que tuvo como líder a Nelson Mandela. Nelson Mandela fue elegido el primer presidente negro del país en 1994. Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, es una organización política de izquierda de origen socialdemócrata creada por Augusto Sandino en 1961, el cual emprendió la guerra de guerrillas. El FSNL inicia un gobierno de reconstrucción nacional incorporado a personas de los diversos sectores de la sociedad nicaragüense. Argentina. En Argentina, el general Jorge Rafael Videla asume el poder de Argentina tras el golpe de Estado de 1979, comenzando con esto el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La Junta Militar impuso el terrorismo del Estado, que desarrolló un proyecto dirigido a destruir toda forma de participación popular. Chile. El general Augusto Pinochet entra en el poder entre 1973 y 1990, después del golpe de Estado dirigido por el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile. Con el gobierno de Pinochet, la represión y la persecución militar contra los partidarios del régimen. El movimiento popular comienza de inmediato. Esto trajo muchos cambios políticos y económicos.